que entenderla a través del amor y la relación que se tenía. A Rolando Catán, estudioso, conocedor de la obra de Rigoberto, gran amigo de él. Era también mi amigo, y al dirigir estas palabras lo hago no solo como presidente de la Alianza Francesa, sino como un amigo que le tuvo cariño, que le tuvo admiración, respeto a un hombre que ha sido decisivo en las letras contemporáneas de nuestro país. Sean bienvenidas y bienvenidos, y voy a pasar de una vez la palabra a Rolando para que nos explique quién era Rigoberto Paredes en la poesía y en la literatura. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Alianza Francesa y a Roja Marín y a Eva Callejas por haberme invitado y tener la iniciativa de rendirle homenaje al gran poeta Rigoberto Paredes. Y agradecerles a todos ustedes su presencia esta noche. Quiero comenzar, mejor dicho, no quiero comenzar con mis palabras. Voy a comenzar con un pequeño comercial fechado en marzo de 1988, y lo encontré en la revista Sobrevuelo, en una sección que se llamaba De aquí para allá. El Paradiso de Rigoberto. Este 4 de marzo se dio por inaugurada la librería del poeta Rigoberto Paredes Paradiso, contando con los más importantes libros nacionales y las obras más sobresalientes de la literatura universal. El viaje que realizó recientemente el poeta Rigoberto a México y a otros lugares fue precisamente para arrasar con los mejores volúmenes que encontró por el camino y traérnoslo a Paradiso. Así que los esperamos en la librería de Rigoberto, en donde encontrarán paredes repletas de sabiduría. 27 años después, podemos afirmar que Paradiso y Rigoberto son precisamente eso, paredes de sabiduría. En este conversatorio, que no conferencia para estar a tono con los gustos del poeta, voy a hacer un recorrido por su bibliografía. Hablaré de las sensaciones que me han dejado sus lecturas, pero antes quisiera contarles de lo que pude aprender y de lo que quizás muchos aprendimos con un amigo sabio. Los sabios, y generalizo a partir de mi relación con Rigoberto, no leen como una disciplina, ni buscan saberlo todo, parten siempre de una pregunta primigenia y buscan para ella su respuesta. Para lograrlo ahondan en la lectura y relectura, y aquí quiero subrayar la palabra relectura, de los selectos escritos de otros sabios. Subrayo la palabra porque ahí se devela una necesidad, la palabra como un puerto seguro, pero también como una oración, la sublimación de lo leído, o para decirlo mejor, de lo encontrado. En la poesía de Rigoberto está siempre el pequeño Dios, pero no con un afán creacionista. Está el pequeño Dios en la necesidad natural de dar vida. Los sabios, y así lo encuentro en los recuerdos con mis conversaciones con él, como en sus textos, dialogan y refutan, acuerdan y divulgan,
Quiero creer, espero creer que más de alguna vez Rigoberto escribió sus poemas como quien habla solo y como Machado lo refiere, esperando hablar a Dios un día. Entiéndase la irreverencia y la reverencia para quien la poesía era una deidad. Muchos de esos diálogos están en sus poemas y tan generoso que todo el agua que bebió de la poesía, él, como un primer milagro, lo convirtió en un vino que compartió. Rigoberto, como un sabio, revelaba lo escondido o iluminaba algo que siempre había estado ahí con la sencillez de una lámpara en la mano. Amaba la sencillez, los versos los manejaba como letanía, los cargaba en su cabeza y siempre fueron sencillos, pero quizás los más profundos, como por ejemplo aquel de Darío: hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Rigoberto también fue un hombre justo. Aunque la poesía no se vende, la poesía no se vende. Por todos aquí es sabido que encarnó esa integridad de la poesía como hombre. Los sabios, y así se formó el pensamiento occidental, los sabios, y así se formó el pensamiento oriental, también hacen escuela, tienen discípulos y con una humildad ejemplar son maestros. Y díganme, ¿quién más en este país ha hecho con tanta maestría y en tanto número esta noble y necesaria labor de maestro? Por eso decía Cobo Borda que todos los poetas o los sabios son santos. Y se van. Poeta, tú que siempre te preguntaste a dónde van a parar los poetas que mueren, se van al cielo, al real o al que ahora como una Arcadia imagino. Rigoberto Paredes en nuestra literatura, y lo he conversado con diferentes amigos, trabajó esa perfección que decía Pablo, que si lo que vas a decir no amerita en buscar la perfección en el cómo decirlo, lo que vas a decir pasa a un nivel inferior. Es decir, la exigencia máxima por la forma para hacer valer su fondo, su mucho que decir. Y empezó su carrera literaria desde muy joven, oriundo, todos lo sabemos, de Trinidad Santa Bárbara, reconocido como el poeta del pueblo, el que le hacía los poemas a la reina de la feria. Y vino a Tegucigalpa para estudiar literatura, y ahí se encontró con un movimiento muy pujante, muy activo, entre los que están Hernán Antonio Bermúdez, que nos acompaña, y rápidamente hacen amistad y proyectos, y empiezan las primeras publicaciones. Conversaba yo por la seriedad de la revista, lo que fue la revista Coloquio, y aquí se la quiero mostrar, que aquí podemos considerar que fue la primera publicación de Rigoberto. Como todos los que están aquí presentes son conocedores de su obra, voy a tratar de leer algunos poemas inéditos, algunos poemas que quizás no estén en la memoria fresca por lo escondido de sus ediciones. Pero aquí empieza una muy buena amistad con Antonio Bermúdez y los primeros poemas de Rigoberto. Es, más o menos para ubicarnos, es presentado de la siguiente forma: nacido en Trinidad Santa Bárbara en 1948, cursa segundo año de letras en la Escuela Superior del Profesorado, es codirector del periódico literario Crecimiento junto con Juan Alberto Ávila, está preparando Barricada, libro de poesía diferente, nuevo. No sé cuántos lo recuerdan o cuántos lo conocen. Esta es la edición de Barricada, una edición de doble autoría. Sin embargo, gracias a la revista Coloquio, podemos tratar de dar certeza cuáles de estos poemas de Barricada fueron escritos por Rigoberto. Y quiero empezar a leer uno de sus primeros poemas.
como una red que busca tus ocultos peces, o como un cazador estoy con su tropel marino. Trepan mis olas blancas hasta el mar vertical de tu mirada, pero hieren tus ojos, altas murallas edificaste para impedir mi asalto, guerrillera, invencible y salvaje. Aunque se acabe el tiempo y aunque vuelva otra vez y se termine, yo seguiré luchando contra tu cuerpo hostil, contra tu fuego y contra tu vientre socavado y abierto por mis hijos. Posterior a la edición de coloquio y barricada, quiero compartirles, y esto es un poco lo que siempre marcó y vemos que siempre tuvo muy claro el camino por su vida. Y del libro En el lugar de los hechos. Casa, del día somos, de la tierra que aprende a soportarnos. Entra todo en nosotros como abrazo en el prójimo, cuerpo que deseamos. Busca un sitio en la vida donde poder decirnos, voy contigo. Palmotea nuestro hombro, ajá, mi viejo. Y nos vamos haciendo menos uno, menos José, Laura, Ramiro, Pedro, Rigoberto. Gran presencia el amor de cuerpo entero. El nombre, todo lluvia, se hace ríos donde quiera. Está el rostro que buscamos. Algo nos va creciendo. Nos derrama en el vientre prolífico del aire. Nos anda inacabable este latido, este tigre deseoso de palabras plurales. Qué intemperie de mundo, qué gentío el que somos al cumplir esa edad que más nos gusta. El libro En el lugar de los hechos es un libro totalmente coherente con el momento, y aparte de que el poeta siempre fue alabado por poner exquisitos títulos, habla de ese testigo presencial que siempre debe ser el poeta, precisamente ahí. Recuerdo, por hacer alguna comparación en la fotografía, aquella frase famosa del gran fotógrafo del desembarco de Normandía, cuando decía: si tu foto no es demasiado buena es porque no estás demasiado cerca. En el lugar de los hechos deja un poco esa lección del pueblo, de estar precisamente ahí en los acontecimientos históricos que iban sucediendo. De las cosas por su nombre, he seleccionado un poema que me gustaría parafrasear. Se llama Buenas palabras para Jacobo Cárcamo. En algún momento en el poema, y esto a manera de homenaje al poeta, en algún momento el poeta dice el nombre de Jacobo. Yo quisiera sustituirlo por Rigoberto. Como un poeta de Rigo para sí. Imagino ese viaje, tu tristeza de humano desterrado, tus días malheridos por la ráfaga atroz de la nostalgia, y aquella muerte a plazos en voz baja. Pero no es suficiente, hay otras cosas, como esa alegre cólera por todo, tu hambre insobornable, tus cojones mayores, con los cuales no pudo el general Carías. Y hay algo más, digamos, que te salva del tiempo, haber sido poeta. Nada menos que aquí, donde eso es grave, donde cada palabra cuesta el doble, hasta que de una vez también la vida. ¿Cómo olvidar, Rigoberto, que esta patria te debe tus pulmones y esa fiera esperanza que decías? Tu cadáver aprende a vivir con nosotros. Una de las sorpresas más grandes y las últimas sorpresas
que recibí en vida del poeta fue la publicación de Irreverencias y Reverencias. Esta sorpresa fue tal porque hace ya varias décadas, en los 80, se publicó este opúsculo, 5 poetas hondureños, precisamente una selección y prólogo de Hernán Antonio Bermúdez. Y entre los libros que aparecen de Rigoberto están Las cosas por su nombre y 2 libros más inéditos, uno con el título precisamente de Irreverencias y Reverencias. Es decir, que el poeta Paredes tuvo en su cabeza casi 30 años cocinándolo a fuego lento, como también tituló uno de sus libros. Esto nos muestra o nos demuestra un poco la rigurosidad formal del poeta Paredes y con la seriedad que se podía llegar a tomar incluso 2 palabras. Cuando hablaba un poco en la introducción y mencionaba esta necesidad de dar vida más que de crear, voy a leer este poema que está inédito, digamos. No inédito, sino que publicado bajo el título de Irreverencias y Reverencias en 5 poetas hondureños. Poética. Bájalo de esa torre, escóndeles la musa, espanta sus fantasmas, ábrele los ojos o limpia sus anteojos para que no vean más allá de la página de la máquina del escritorio. No te dejes, no los dejes pronunciar tu nombre en vano, y en vez de alcahuetear sus licencias poéticas, exígeles los actos alusivos a sus palabras. Y siempre en esa línea de recuperar o de recordar algunos textos del poeta, cuando leemos su biografía, él siempre incluyó y mencionó su pertenencia al grupo literario Tahuanca. Muchos nos podríamos preguntar hoy en día qué era Tahuanca. Pues Tahuanca era este grupo literario junto con José Luis Quesada, Ricardo Maldonado, Roberto Flores, Hernán Antonio Bermúdez, Tulio Galeas, Gustavo Ardijo, Eduardo Bar, Juan Carlos Reina, etc. Y que se reunían a compartir, a escribir, a leer y publicar. Y una de las grandes lecciones del poeta Paredes es su gran labor de difusión y esa fama que la comparte junto con Hernán, de revistero, de mantener siempre en nuestro medio una revista de difusión del pensamiento. Junto a Tahuanca podemos sumar en donde colaboró en la dirección o fue redactor, etc., otras revistas como Imaginaria, para que la recordemos, o Astrolabio, digamos, que pertenecía al comité de redacción, también la revista Galatera, o la misma revista Paradiso, que aquí tenemos, digamos, también los ejemplares. Pues de esa primera revista Tahuanca, quiero ir seleccionando un texto para compartirles, que está inédito. Bueno, no inédito, está inédito en sus libros, Adán y Eva. Según las escrituras, ellos fueron los primeros monos que fornicaron en el paraíso terrenal. Cuando siempre, para mantenerme en esa línea del poeta de Pequeño Dios, leerles este poema al héroe. Para empezar, digamos que no luces también en esa estatua y da lástima verte al sol y agua, espada en mano, guerreando contra nadie, sitiado por la oscura maleza del vacío, tanta vuelta y revuelta, sudorosas distancias batalladas, todo el tiempo ganado en esos años,
tan solo para el manso latido de este bronce, la realidad, tu más cierto homenaje, sobrevive. Debajo de las patas de tu potro fantástico, bájate y descabalga esas alturas, dale historia y quehaceres a tu espada. Una de las necesidades de nuestra literatura es, y lo creo, y aquí quiero citar al poeta Roberto Sosa cuando decía que quien publica un libro en Tegucigalpa queda inédito en Comayagüela. Y hemos tenido muy mala fortuna con las ediciones en el exterior. El poeta Rigoberto Paredes siempre buscó en sus viajes y en los múltiples países en los que habitó dejar un libro publicado. Así es el caso de sus publicaciones en Colombia, como en su vida en México cuando publicó La Estación Perdida, o el maravilloso trabajo que hizo en su estancia en París y Barcelona junto a su hermano poeta Roberto Armijo, y la edición de la poesía contemporánea de Centroamérica. Yo creo que de las ediciones y antologías de la poesía centroamericana en estos periodos, la más valorada y la más apreciada por la crítica, y además de un gusto exquisito tanto en la selección como en la edición. Pues esa es otra de las escuelas que nos va dejando el poeta, y aquí una tarea que debemos de tener los intelectuales: buscar la difusión de la literatura universal en Honduras, pero también exportar, es un término espantoso, digamos, divulgar la literatura nacional fuera de nuestras fronteras. De la estación perdida, la memoria del sol. ¿En qué ajeno paraíso abandonado en mi humeante corazón quemado vivo las mujeres que amé? ¿Bajo qué cielo raso se desnudan y muestran victoriosas el reino que perdí? Yo en cambio nada guardo, ni dicha ni rencor. Una a una me dieron la gloria merecida y derrotado fui con sus mejores armas. El amor es la única batalla que se libra en igualdad de condiciones. Yo no pude escudarme, devolver las palabras con la misma osadía, y los más leves golpes me alcanzaron de lleno a la altura del pecho. Dado ahora a morir en cama extraña, orgulloso de mí, en paz conmigo, cierta gloria atesoro, ciertos nombres como el viejo guerrero que alivia sus heridas. Coincido bueno, es que siempre, Hernán, le comentaste la mayoría de sus libros. Y coincido con él cuando coincide con Salvador, y coincidí con Salvador antes de leerlo, que Velaciones es uno de los mejores poemas que se ha escrito en la literatura nacional. Del libro Obra y Gracia. El insomnio es un brillo debajo de mi almohada. Alguien se queja solas o habla o ronca, y aquel otro jadea sofocado por el cargamento de una mujer tal vez sencilla. Horas de horas sin pegar un ojo, miles de ovejas saltan una a una las trancas y barrancas de esa tierra de nadie de mi infancia. Todo esto semejante a la lejana noche en que mi padre fue traído en andas, pacificado ya por el sueño de los justos. El insomnio encandila como página en blanco. Maduran las palabras al calor de mis sienes y se abren como cáscaras, y por dentro no hay nada. Lo que canta no es más que un grillo enamorado. No hay nadie, solo sombras que pasan por la noche como por sobre un cadáver. Las sombras que acometen desde algún punto ciego. El insomnio es un pozo de aguas podrecidas. ¿Quién se acuesta a estas horas? ¿Quién pone su cabeza en una almohada como bajo del hacha de un verdugo? Toso y arde mi pecho, borbollea. Soy más viejo que anoche, solo un viejo. Y los tosidos cavarán más hondo
y cavarán más hondo los tosidos hasta la madrugada. El insomnio es un ojo de vidrio astillado en mis ojos. Algo, un canal, una llave gotean como almohada cae cada gota una a una, y yo caigo rendido, cabeceando de sueño, y yo sueño que duermo. Después el día como una mancha ardiente estregada en el rostro, restregada hasta otra vez la noche. De lengua adversa, tuve la fortuna de conocer un manuscrito en donde el poeta lo había firmado como definitivo. Sin embargo, él siempre trabajó sus poemas, y quiero compartirles en esta íntima lectura una versión del poema Tercera Edad, que aparece después en Irreverencias y Reverencias, pero es una versión inédita. Y esta ni publicada en revistas ni inédita. Esto de Tercera Edad, aparte, a los que compartíamos con él, siempre jugaba y bromeaba de que tenía 98 años. Y decía, no, yo tengo 98 años, y esa fue, yo creo que la edad del poeta sus últimos 10 años. Hasta que un día, sin más ni más, dijo, ya cumplí 100. Y así, lo que eran sus juegos y sus conversaciones, podemos ver después con qué maestría lo convertía en eso. Mañana cumpliré 100 años, o los cumplí hoy mismo o ayer sin darme cuenta. 100 años bien vividos, uno tras otro, por mi monta de riesgo. Qué despreciable edad, gruñía Quevedo, el despreciable, no el maldito. Despreciada o mal, tenida menos, pero edad de dioses como yo, que amaron y vencieron pese a todas. Ciegos he visto y desvalidos, entrados parcamente en años, con la flor de la edad, ya como un fardo incómodo y ajeno. Y carnes he besado, flojas, secas de mancebas, que aún se allegan a mi sabiduría, como gacelas al agua de esta cama. Y otras he tentado, tiernas, ya dobladas antes de tiempo, como las altas hierbas secas, resequidas, sin pasión ni altura. Qué poca cosa es el amor cuando se ve a mis años. De eso, adiós a todo eso, nada me queda, más que este corazón vaciado, tal vez una palabra en otra cosa azul de la memoria, unos nombres o nadie, y esa vez en un lugar remoto a donde quisiera retornar yo solo. Segunda mano, creo que deja muy bien claro cuando decía que el poeta siempre era de relecturas y de refutaciones hacia todos los sabios con los que había conversado. Y en segunda mano él contaba, y aquí la maestría de ese título, de dar esa segunda mano a los textos con su idea, con esa corriente. Y creo que hay ¿qué es la poesía? Digo yo, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la tradición? Si no es siempre dar una segunda mano. Y como he hablado del pequeño Dios, está aquella arte poética de Huidobro en donde dice que el adjetivo cuando no da vida mata. Es precisamente ese poema que cierra diciendo el poeta es un pequeño Dios. Hace un poétique y empieza así: lo adjetivo, Huidobro, es lo que mata, así como la rosa florecida en tu poema.
y el poema no es llave. Cerrojo, cerradura sí, de la única puerta que lleva a la poesía. Crea, cree que creas, poeta, ciudadano del olvido. Crea viejas palabras y pásalas por nuevas, al mando de tu báculo pontificial bicéfalo, y alce su mano ante ti, de Dios pequeño, el que viniere de otro mundo a decir lo mismo, ya sabía, pequeño Dios, si acaso tú, Vicente, pese a tu pecado de originalidad. Y quisiera terminar contándoles sobre los otros libros totalmente desconocidos. Por ejemplo, esta vieja canción Ave María Luna de Miel, publicado por la revista Carabel de la Universidad de Toulouse, totalmente desconocido en nuestro país y no circulado también fuera de sus bibliografías, de las conferencias que dio también en la Universidad de Toulouse y publicada. Todo esto como un intento de que vuelva a su bibliografía, hablarle de los dos libros inéditos que dejó el poeta, Nada que valga la pena, y el otro con un título sumamente desgarrador, Obra póstuma. Desgarrador porque en ese sentido de jugar siempre con el título, de tener esa obra y gracia en su poética, se burlaba de sí mismo, decir, ¿qué van a decir? Yo todavía estoy vivo cuando se publique Obra póstuma. De ese libro de Nada que valga la pena, leerles conjuro. Hombre preparado vale por dos. ¿Dónde está la hoja? Ah, ese poema está ahí en el blog de Paradiso. Sí. Lo que pasa es que no me han dado internet. Aquí tengo. Ahí. Perdón, estaba en el... Y esto en lo que está el poema, y todos los libros del poeta Paredes, y sobre todo en sus últimos libros, vemos esa relación íntima, lo repito, como una deidad, como una letanía, como un continuo acercamiento a la poesía, como tal, a la encarnación misma de la poesía, y también vemos con más fuerza esos diálogos con todas sus lecturas. Pero comentaba el otro día que no he visto en otro poeta de la literatura hondureña ese esfuerzo por una ruptura total del lenguaje desde el punto de vista estético. Conjuro, poesía, no me dejes decir lo que después yo tenga que borrar arrepentido. Que nunca ponga en boca de metal indeleble lo que el más leve viento dispersar podría a ras de página. Que pueda yo nombrarte sin esa amarga tinta de remordimiento, dura, vieja condena de poetas penantes. Y hazme reír poesía de mí mismo y de ti, de todo cuanto luzca recato y compostura. Sálvame de las frentes lustrosas y altaneras, y descreído vuelve del que a tu puerta toca desesperadamente, lunático de sí poesía, candorosa divisa de los faltos de ti. Canta poesía, canta, en mi pecho grita, y por tu gracia vuélvase mi verbo, invicto puño y letra invicta ante el espanto. No oyente, no inocente, nunca en fuga,
en tu nombre, poesía, has de verme resistir por la herida. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por esa conferencia que nos ha dado una semblanza muy enriquecedora de la personalidad y de la obra de Rigoberto. Estamos listos para las preguntas que estimen oportunas. Rolando con gusto las va a contestar. Anécdotas, no solo preguntas. La idea del homenaje era también la participación y seguir un poco esa modalidad de Paradiso y del poeta después de las lecturas, siempre abrir el micrófono para comentar, y en este caso sobre su obra o su persona. Yo me quiero referir a algo que observé todo el tiempo en la personalidad de Rigoberto: su preocupación por los poetas jóvenes. Él siempre estaba interesado en ellos. Paradiso se convirtió en un centro de acopio, digamos, de las nuevas generaciones. Ahí conocí a Rolando, por ahí andaba Rolando revoloteando, mucho más muchacho que ahora, y otros amigos que iban a ver a Rigoberto no solamente como el poeta que admiraban, sino como el poeta que aconsejaba. Y recuerdo que había una observación que les hacía, un consejo permanente que se le oí decir muchísimas veces a grupos y a personas: estudien, lean. Parte del problema de la poesía hondureña es que los poetas no leen. Dedíquenle tiempo a la lectura, estudien los clásicos, estudien los modernos, y no solamente lean poesía, fórmense como hombres cultos. Eso era parte de su afecto y su preocupación continua por los poetas jóvenes. Sí, yo creo, Roger, él usó una combinación en un poema cuando dijo escribiría, ¿no? Ese adjetivo de escribir en el verbo escribir también puede ser, aunque no con muy buena sonoridad, el verbo leer. Yo creo que una de las más grandes lecciones del poeta, más allá del estudiar y de leer, era la forma en la que él leía. Y esas manifestaciones, yo siempre, y estoy en contra, y si alguna frase, alguna sola, pudiese, de esas frases acuñadas en la humanidad y en el español, si una sola pudiese cambiar, yo cambiaría esa engorrosa frase del hábito de leer, el hábito, y la sustituiría por el hábito de saber. Y eso, porque la lectura termina siendo solo un medio, no el fin. Y a veces las campañas de la lectura están hechas a tener la lectura como el fin, cuando hay un fin superior. Esos son aprendizajes precisamente de la forma en la que el poeta vivía la lectura. Se ve manifestada mucho en su personalidad y cómo de forma muy generosa, y como lo dije en mi introducción a la griega, así, cuando vemos tanto Oriente como Occidente, era el maestro en las lecciones, pero nunca de una forma pedagógica, sino que con ese gran ejemplo y con esa vasta sabiduría donde brotaba un espíritu de una lectura diferente. Creo que
que hay muchos lectores y se lee, pero muy pocos que sientan y vivan la lectura como el poeta. Nunca fue, digamos, un crítico un crítico literario en el sentido más plástico y superficial del término, sino fue el crítico más fino, el que ahonda, encarna, vuelve y da siempre esa segunda mano, que no es producto sino de una personalización y una apropiación definitiva de los textos. Bien. Roger, yo quiero contar. Adelante, Ana. Bueno, aunque yo creo que Rigoberto detestaría que yo contara algunas anécdotas, pero sí quiero contar algo que me estoy acordando, que él era un padre muy cuidadoso, en un sentido bastante integral. Y cuando nuestros hijos nacieron, pues él siempre se ocupaba del baño diario de sus hijos. Pero el baño estuvo acompañado desde el primer momento de un libro plástico. Él les compró a nuestros hijos libros plásticos que los niños pudieran tener en su bañera. Y sus hijos crecieron desde el primer momento con libros en las manos. Y yo quería contar esto porque su interés por enseñar a todas las personas el valor de la lectura se practicó en casa. Esa coherencia de Rigoberto en todo fue muy coherente, nunca hizo nada con lo que no estuviera él convencido de hacerlo. Pues se daban esos pequeños detalles, ¿no?, de la educación de los niños. Aquellos libros eran libros, no vayan a creer ustedes que eran libros maravillosos, ¿verdad? Eran de Walt Disney, pero porque es lo que se hace en plástico, es la industria, ¿no? Pero estaban ahí los muchachos jugando a leer desde muy pequeñitos en sus bañeras. Gracias, Anarela. Adelante. Hola, buenas noches. Nuestra experiencia así como jóvenes y nos enfrascamos en la lectura, siempre personas como Rigoberto Paredes van a ser como maestros, como Roberto Sosa, cuando me lo encontraba, y sus palabras eran de inspiración, así como Rigoberto Paredes, cuando me iba a tomar un café a Paradiso igual. Esa espiritualidad tan dulce, tan gentil, era un maestro de verdad, porque nunca se frenaba para decirle a uno cualquier cosa. En una de esas ocasiones, la semana pasada escribí unas líneas y vale la pena mencionarlas. Las titulé Murmuraciones a Rigoberto Paredes. Se dilata un eco en una esquina del presente. Un minuto se sorprende, un segundo se colapsa. Mariposas del destello se arrebatan, vino tinto se derrama sobre sus alas escarlata. Escarabajos de oro se remolinan en fúnebre danza, que entre la lira y el canto silencioso y el pensamiento encantado, lágrimas dibujan al viento osado. Ha pasado como nubes entre Everest, la calidez de un espacio, la murmuración de un triunfo que mantendrá perenne la voz tibia del ser profundo. Gracias. Yo, para cerrar, hace poco conocí un poeta mexicano, Luis Miguel Aguilar. Tiene en un escrito que intitulé ¿Por qué no murió Nastro?, dedicado al poeta Paredes, y tomando el verso de Molina de su maravilloso poema Una muerta.
incluí un pequeño texto de este poema que se llama Secha de Pavese, dedicado a Pavese por Luis Miguel Aguilar, que también creo que se le dedica al poeta Paredes. Solo hay un modo de hacer algo en la vida, consiste en ser superior a lo que haces. No hay modo de escribir un buen poema si tú no eres mejor que ese poema. Bien, si no hay más participaciones, les invitamos a brindar por la memoria de nuestro querido amigo y gran poeta. Muchas gracias. Gracias. Y si se acercan a la mesa, tendré un momento expuesto los libros por si alguien quiere ver alguna portada o algo. Bien. Adelante. Gracias. Casi. Por un pelito. ¿Cómo está? Bien. Yo quiero acompañarme. Bueno, ese es de los pocos que puedes conseguir todavía. Yo sé. Ya los demás ya. Los demás que